Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la primera semana del tiempo ordinario. Jueves de la primera semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Sí quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste que ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a este evangelio. La escena es otra sanación. La sanación de un leproso. Y hay también aquí en esta escena de Marcos detalles muy interesantes que vale la pena desempacar para apreciar lo que está ocurriendo y lo que puede comunicarnos para nosotros un mensaje para este día. Dice el Evangelio: en aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, ¿no? Podemos imaginar que este leproso guardó cierta distancia, porque los leprosos, cuando eran diagnosticados con lepra, y principalmente por un sacerdote judío, tenían que salir de la casa de su familia y también que vivir fuera de la población y vivir al margen de la sociedad, ¿no? Porque la lepra era contagiosa, y después, por encima de la enfermedad física, estaba la contaminación religiosa, que cualquier persona que entrara en contacto con ellos, pues recibía esta contaminación no solamente física, sino también religiosa. Y cuando una persona, principalmente otro judío, tenía este contacto cercano físico con un leproso, no podía esa persona participar en ritos o eventos religiosos, sino antes pasar por una purificación religiosa él mismo, antes de que pudiera ser parte de esto. Así que este leproso de seguro que guardó cierta distancia, ¿no? Y es una escena muy enternecedora, particularmente en la forma de que este leproso le hace la petición a Jesús, sabiendo el leproso de que en este hombre Jesús el Nazareno se está manifestando el poder de Dios, ¿no? Y él no quiere perder la oportunidad, va y se pone de rodillas, ¿no? Tal es la gran necesidad, porque esta persona está aislada de su familia y de su comunidad, ¿no? Y la sanación entonces lo regresa no solamente a su familia, sino también a la comunidad. Así que hay una sanación física, hay una sanación, digamos, de familia, porque puede regresar a la familia, y después hay una sanación social, en la cual él puede reincorporarse a la comunidad a la cual él pertenece. ¿Sí? Diferentes niveles de sanación que se llevan a cabo en esta escena. Le dice el leproso: «Si tú quieres, puedes sanarme». Qué palabras tan enternecedoras, ¿no? Y después la respuesta de Jesús todavía intensifica esta ternura con la cual Jesús responde a esta petición, ¿no? Yo me imagino a Jesús viendo a este leproso con compasión, con caridad,
y hasta con cierta sonrisa para decirle, no temas, ¿no? Aún tú también eres hijo de Dios, ¿no? Y que Jesús le diga entonces, sí quiero. ¿Cómo que no? Claro que sí quiero, ¿no? Y después le dice, sana, ¿no? Lo interesante de esta escena es de que Jesús se atreve a tocarlo. O sea, un judío simplemente no podía atreverse a tocar a un leproso. Era un tabú, porque al tocarlo, Jesús quedaría contagiado físicamente y ritualmente, ¿no? Pero para Jesús no hay tabús. Para Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios encarnado, no hay tabús, ¿no? Y por eso Él se atreve a tocarlo. Y una de las cosas que el leproso sufría, pues, era la desconexión. Era la separación tanto de su familia como de su comunidad. O sea, el contacto humano se le privaba a un leproso. No podía acercarse ni a su familia. Entonces, el hecho de que Jesús se atreva a tocarlo le regresa el contacto humano, el contacto también divino, siendo Jesús el Hijo de Dios encarnado, ¿no? Y el hecho de que Jesús se atreva a hacer esto es algo impresionante, porque para Él, repito, no hay tabús, ¿no? Y lo sana inmediatamente. Se le quitó la lepra y quedó limpio. Ahora después le dice Jesús a este leproso, y dice el evangelista Marcos, al despedirlo Jesús le mandó con severidad, ¿no? O sea, con palabras serias. Le dice, no se lo cuentes a nadie. ¿Por qué no se lo cuenta? ¿Cómo un leproso no le va a contar a nadie? En cierta manera también las palabras de Jesús son como incrédulas, como decir, ¿en serio, Jesús? ¿Tú crees que yo me voy a callar la boca y no le voy a comentar a nadie que tú me has sanado, que Dios en ti me ha sanado, de que ahora me regresas a mi familia, de que ahora me regresas a comunidad? ¿En serio, Jesús? No le voy a contar a nadie, ¿no? Pero Jesús tiene un motivo, el por qué, particularmente en este evangelio de Marcos, ¿no? Lo que era el misterio mesiánico, ¿no? De que Jesús no quiere ser confundido en cómo Él se entiende a sí mismo con las expectativas del Mesías que eran común en su tiempo, ¿no? De un Mesías guerrero, de un Mesías religioso, monárquico, y Jesús no encajaba con esas expectativas. Por eso le dice, no se lo cuentes a nadie, porque cuando alguien vive una gracia como esta, una sanación, un milagro, pues después la gente que escucha esto se emociona por el milagro, pero no necesariamente por lo que implica este milagro, ¿no? ¿A qué nos llama este milagro, no? Y yo creo que Jesús tiene un buen conocimiento de las multitudes, que son muy caprichosas. Cuando se mencionan multitudes, esas multitudes te pueden levantar como te pueden aplastar, ¿no? Te pueden halagar como te pueden criticar. Te pueden aplaudir como te pueden apedrear. Y Jesús conoce muy bien los caprichos de las multitudes. Por eso él dice, no se lo digas a nadie. Pero, dice, para que conste, ve a presentarte al sacerdote, porque un sacerdote judío fue quien lo declaró impuro por la lepra. Entonces ahora se requiere de que otro sacerdote, o el mismo sacerdote que lo declaró impuro por la lepra, lo declare ya sano. ¿Para qué? Para que pueda regresar a la familia y a la comunidad y después ofrecer un sacrificio, una ofrenda por esta gracia que ha recibido de Dios en haber sido sanado de la lepra, ¿no? Así que Jesús lo envía para que haga esto. Y después el hombre empieza a divulgar, empieza a hablar, y después ocurre algo interesante, ¿no? Este hombre, cuando estaba leproso, tenía que vivir al margen de la sociedad, a las orillas del pueblo. Y si alguien se le acercaba por el camino, tenía que gritar impuro, 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 para que nadie se le acercara y quedara contaminado por él. Y ahora Jesús, a causa de esta promoción que este hombre ya ha sanado está haciendo cerca de él, ya no puede entrar a los pueblos. Ahora Jesús se tiene que mantener al margen de los pueblos. O sea, hay un cambio.
Jesús toma el lugar del leproso que antes vivía al margen del pueblo, porque él, por la popularidad y por las expectativas y por la emoción de la gente, él ya no puede entrar a los pueblos. Entonces él ahora tiene que quedarse a las afueras de los pueblos donde antes estaba el leproso, y el leproso regresa a su casa, a su comunidad, y la gente ahora va fuera del pueblo para ir en busca de él. Pero ahora me gustaría regresar a un punto interesante de esta escena. Yo creo que vale la pena regresar a la sanación del leproso, ¿no? Cuando el leproso le pide, le suplica a Jesús: si tú quieres, puedes curarme. Y Jesús le dice: sí quiero, sana. Bueno, y la pregunta para mí que resalta en esto, bueno, ¿y qué pasa cuando cuando Dios dice: no quiero, no deseo que sanes? Porque no siempre Dios responde a nuestras necesidades, por más urgentes, por más reales que sean. Yo trabajé como capellán en el Hospital General de Los Ángeles, el hospital más grande del condado de Los Ángeles, donde veía de todo, ¿no? Veía gente moribunda, gente que sanaba, gente que no sanaba, gente que moría, y veía a veces escenas realmente milagrosas y otras escenas realmente tristes, ¿no? Y trágicas, ¿no? Y la gente siempre pidiendo y llorando a Dios para que los ayudara, para que los sanara. Y no todos sanaban, no todos recibían lo que pedían de Dios. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿Qué hemos de pensar cuando Dios nos dice no? Hemos de correr, hemos de abandonar, hemos de decir no te quiero, hemos de decir no creo en ti, hemos de decir tú no existes, porque no hemos recibido lo que le hemos pedido, ¿no? Y hay mucha gente que, como lo que mencioné ayer, reduce a Dios simplemente a un Dios cual función es resolver sus problemas y sus necesidades, pero no es esta la función principal y fundamental ni de Cristo ni de Dios, de simplemente resolver problemas. Porque sabemos por la experiencia de que Dios no responde a todas nuestras oraciones según lo que pedimos. Entonces, ahí está la pregunta: ¿qué hemos de hacer cuando Dios no nos concede lo que le pedimos? ¿Hemos de agarrar nuestras canicas y decirnos ya no quiero jugar contigo? ¿O hemos de mantenernos en la relación a la cual somos llamados, ¿no? Porque si solamente pensamos de que Dios está con nosotros en las buenas, en tiempos de paz, en tiempos de que no hay ninguna dificultad, pues en esos tiempos todo el mundo cree en Dios, todo el mundo ama a Dios, todo el mundo confía en Dios. Pero son en los momentos de dificultad, en momentos de tribulaciones, en momentos en los cuales vivimos en la oscuridad, ¿no? ¿Cómo hemos de vivir con esto, ¿no? Y aquí quiero compartir una experiencia que tuve una vez en el acompañamiento de una jovencita, una muchacha, no jovencita, tenía unos 30 y tantos, 40 años, ¿no? Que sufría y sufre de depresión, ¿no? Y ella se ponía, cuando le venían estas olas de depresión, pues la deprimía, la bajaba los ánimos y la ponía muy triste, ¿no? Y pensaba de que Dios no la socorría, de que Dios no estaba con ella en esos momentos de depresión, ¿no? Y una vez, no sé de dónde me salió, se me ocurrió decirle: oye, pero ¿por qué ves a tu depresión como un enemigo, como algo de evitar, como algo a rechazar, ¿no? Parece que según tu historial, la depresión ha sido y continúa y va a continuar siendo parte de tu vida, ¿no? Entonces, en vez de ver a tu depresión como una enemiga, como algo contrario a Dios, vela como tu compañera. Vela como con tu compañera, que cuando veas esa nube gris de la depre que viene y se posa sobre ti, descansa sobre ti, entonces habla con él tu depresión y dile: oye compañera, ¿qué tal? Ya tiene tiempo que no me visitabas, ven, vamos a tomarnos un café, dialoga con ella, ¿no? Y lo interesante fue que cuando ella empezó a visualizar la depresión no como una enemiga, no como algo que evitar, algo que deshacerse, sino como
una compañera de su vida, porque sí, la depresión en la vida de esta persona era algo constante, ¿no? Que iba y venía, pero que siempre estaba ahí. Y cuando lo empezó a visualizar la depresión como una compañera y empezó a dialogar con ella, cambió su actitud. Cuando venían esas olas de depresión, ya no fueron tan intensas, ya no fueron tan negras, ya no fueron tan oscuras, ya no fueron tan deprimentes, porque entonces la empezó a ver como una compañera de vida, ¿no? Así que en tiempos cuando Dios dice no, si no podemos ni siquiera imaginar que Dios pueda caminar con nosotros en la dificultad, en la depresión, en las tribulaciones, en momentos difíciles, cuando Dios dice no. Dios provee la gracia para aún en medio de todo esto, saber que no caminamos solos. Yo creo que esta es una posible enseñanza de esta escena, cuando uno se plantea la pregunta, ¿no? Y si Dios dice no, ¿qué hemos de hacer? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, a que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.